¿Y si la razón por la que la gente te ignora, te falta el respeto, te da por sentado, no es porque no tengas valor, sino porque te importa demasiado? Piénsalo. Cuanta más atención das, cuanto más intentas demostrar quién eres, cuanto más te aferras a personas, resultados y aprobación, menos te respetan, no porque sean crueles, sino porque te has vuelto predecible. Y las personas predecibles son fáciles de controlar. Respondes demasiado rápido, explicas demasiado. Te quedas cuando deberías irte, y sin darte cuenta, empiezas a reducir tu propio poder. Ajustas tu tono, tus palabras, tu comportamiento, solo para mantener algo, o a alguien. Pero aquí está la verdad que la mayoría evita. En el momento en que necesitas algo, pierdes poder sobre ello, porque aquello que necesitas te controla, y ni siquiera tienen que intentarlo. Y solo tienen que alejarse un poco, y tú te acercas más, solo tienen que guardar silencio, y tú empiezas a sobrepensar, solo tienen que dudar, y tú empiezas a perseguir. Así funciona el control, silencioso, invisible, absoluto. Ahora imagina lo contrario. Imagina convertirte en alguien que no reacciona al instante, alguien que no se explica sin necesidad, alguien que puede irse sin dudar, no porque no le importe, sino porque no depende. Esa persona es diferente. Esa persona es peligrosa, porque no puede ser manipulada con emociones, no puede ser presionada con silencio, no puede ser controlada con ausencia. Y de repente, las mismas personas que la ignoraban empiezan a prestarle atención. Las mismas personas que se alejaban empiezan a acercarse. No porque algo externo cambió, sino porque cambió el equilibrio de poder. Y esto es lo que la mayoría nunca entiende. El desapego no es frialdad, es libertad. Libertad de necesitar aprobación, libertad de temer la pérdida, libertad de perseguir lo que debería llegar por sí solo. Y en el momento en que alcanzas ese estado, todo cambia. La gente lo percibe, lo siente y responde a ello. En este video vas a entender cómo eliminar lo único que te debilita, el apego, y reemplazarlo con lo único que te vuelve intocable, el control. Suscríbete ahora, porque aquí no perseguimos al mundo. Hacemos que venga hacia nosotros. El apego no parece debilidad, se disfraza de algo noble, lealtad, cuidado, compromiso. Se siente correcto, se siente humano, y precisamente por eso es peligroso. Porque no lo cuestionas, lo defiendes, lo justificas. Pero debajo de todo eso, el apego es dependencia. Es la necesidad silenciosa de que algo fuera de ti permanezca estable, para que tú te sientas estable, y en el momento en que esa estabilidad depende de otra persona, pierdes el control. Empieza de forma pequeña. Revisas tu teléfono más de lo necesario. Notas retrasos que no deberían importarte. Lees silencios que nunca dijeron nada. Luego crece. Ajustas tus palabras antes de enviarlas. Repites conversaciones en tu mente. Dudas en decir lo que realmente piensas, no porque no sepas qué decir, sino porque no quieres perder algo. Y eso lo cambia todo, porque ahora tus acciones no nacen de la verdad, nacen del miedo. Miedo a perder atención, miedo a perder conexión, miedo a perder tu lugar. Y cuando el miedo entra en juego, el poder desaparece. Las personas perciben esto, no de forma consciente, sino instintiva. Sienten cuando estás apegado, y sienten cuando necesitas una respuesta, una reacción, un resultado específico, y en ese momento, la dinámica cambia. Dejan de invertir igual, dejan de responder con la misma intensidad, empiezan a tomar distancia, no siempre de forma intencional, pero sí natural, porque el apego reduce tu valor en sus ojos, no tu valor real, sino tu valor percibido, y la percepción lo es todo. Nicolás Maquiavelo lo entendía con claridad. Las personas no respetan a quien depende de ellas, lo gestionan,
Lo ponen a prueba, lo utilizan, usan el espacio que tú les das para controlar la interacción, y tú lo permites, no porque seas débil, sino porque estás apegado, porque ya decidiste que perder eso tendría un costo para ti. Así que toleras más de lo que deberías, explicas más de lo necesario, te quedas más tiempo del que es lógico. Y cada vez que lo haces, confirmas una cosa. Tú lo necesitas más que ellos, y en cualquier interacción, el que más necesita, siempre pierde. El apego no hace ruido, no se anuncia, pero lo define todo. Tu tono, tu tiempo, tus decisiones. Convierte la confianza en duda, la claridad en inseguridad, el poder en negociación. Y lo más peligroso es que crees que es normal, crees que así deben ser las cosas, pero no es así. Es solo el comienzo del control, silencioso, lento, sin resistencia. Hasta que un día te das cuenta de algo. Ya no estás actuando con libertad, estás reaccionando, y en ese momento, el poder ya no es tuyo. El poder rara vez es ruidoso. No se anuncia, no fuerza resultados, no pide atención. El poder real se mantiene en silencio, en la posición de quien puede irse. Y porque el control no se basa en lo que puedes hacer, sino en lo que no necesitas. En el momento en que necesitas que algo ocurra, ya has perdido ventaja. Empiezas a esperar, empiezas a desear, empiezas a ajustarte, y en ese cambio pierdes apalancamiento, porque el verdadero poder pertenece a quien menos depende del resultado. En cualquier negociación, en cualquier relación, en cualquier intercambio, la regla es la misma. El que necesita menos, controla más. No porque sea más fuerte, sino porque es libre. Libre para irse, libre para guardar silencio, libre para no responder. Y esa libertad crea presión. Piénsalo. Cuando no reaccionas como esperan, cuando no persigues, cuando no te explicas, rompes su control. Porque la mayoría de las personas vive en patrones. Esperan que respondas, esperan que te importe, esperan que necesites algo. Y cuando no lo haces, lo sienten. Ese vacío, esa incertidumbre. Y la incertidumbre incomoda, genera tensión. Empiezan a surgir preguntas. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no persigue? ¿Por qué no necesita esto? Y ahí, los roles empiezan a invertirse. Ellos se acercan, ellos buscan, ellos intentan entender. No porque tú los cambiaste, sino porque cambiaste tu posición. Nicolás Maquiavelo entendía esto con claridad. La dependencia debilita la autoridad. La independencia la crea. En el momento en que eliminas tu dependencia emocional del resultado, ganas control sobre él, porque ahora no estás reaccionando, estás decidiendo. Y hay una diferencia. Reaccionar es automático. Decidir es controlado. Y las personas perciben esa diferencia de inmediato. Cuando actúas desde la necesidad, tu energía es inestable. Y cuando actúas desde el control, tu presencia es firme, y la firmeza genera influencia. Esto no significa que no te importe, significa que no estás dominado por lo que te importa. Puedes querer algo, sin necesitarlo, y esa diferencia es donde vive el poder. Porque la persona que puede decir, lo prefiero, pero no dependo de ello, no puede ser manipulada, no puede ser presionada, no puede ser controlada. Está operando desde la elección, y la elección es la base de toda autoridad. Así que la verdadera pregunta no es, ¿cómo consigo el control? La verdadera pregunta es, ¿qué sigo necesitando que le está dando poder a otros sobre mí? Porque cuando eliminas esa necesidad, ya no tienes que luchar por el control. El control ya es tuyo. Las personas no se sienten atraídas por lo obvio. Se sienten atraídas por lo que no pueden comprender del todo. Lo predecible se vuelve invisible. Lo que siempre está disponible pierde valor. Y lo que se explica demasiado rápido
Elimina toda intriga. Ahí es donde la mayoría falla. Revelan demasiado, demasiado pronto. Explican sus intenciones, justifican sus acciones, llenan cada silencio con palabras y al hacerlo, eliminan el misterio. Pero el misterio no es confusión, es ausencia controlada. Es la decisión de dejar ciertas cosas sin decir, sin revelar, sin resolver, porque en el momento en que todo es claro, no queda nada por descubrir, y sin descubrimiento, la atención desaparece. Observa cómo actúan las personas. Cuando creen que entienden a alguien por completo, dejan de analizarlo. Cuando pueden predecir cada reacción, pierden la curiosidad. Y la curiosidad es lo que mantiene el interés. No la comodidad, no la familiaridad, sino la incertidumbre. Nicolás Maquiavelo entendía esto a un nivel más profundo. La percepción no se basa en la verdad, se basa en lo que los demás no pueden confirmar. Cuanto menos saben con certeza, más piensan. Y cuanto más piensan, más control tienes sobre su atención. Por eso el desapego crea presencia. Cuando no reaccionas de inmediato, cuando no te explicas, cuando no tienes prisa por ser entendido, creas espacio. Y ese espacio se convierte en tensión psicológica. Las personas empiezan a llenar ese vacío con sus propias suposiciones. Analizan tu silencio, cuestionan tus intenciones, repasan tus acciones. No porque tú lo hayas pedido, sino porque no les diste nada claro a lo que aferrarse. Y la mente humana odia los vacíos. Intenta cerrarlos. Y intenta resolverlos. Y al intentar entenderte, se enfocan en ti. Ahí ocurre el cambio. Ya no estás buscando atención, la estás reteniendo. El misterio no consiste en ocultarlo todo, consiste en revelar estratégicamente, decir menos, pero significar más, estar presente, sin ser completamente accesible, lo suficientemente claro para ser comprendido, pero lo suficientemente distante para ser analizado. Porque en el momento en que las personas sienten que ya te descifraron, tu influencia disminuye, pero cuando no están seguros, cuando no pueden leerte del todo, cuando tus reacciones no siguen un patrón, tu presencia crece. Te vuelves más difícil de predecir, más difícil de controlar, más difícil de reemplazar, y esa incertidumbre crea valor. Así que el desapego no es retirarse, es posicionarse, y es decidir qué pueden saber los demás, y qué tendrán que preguntarse, y en ese equilibrio ya no persigues la atención, te conviertes en aquello que las personas intentan entender, y lo que las personas intentan entender rara vez lo ignoran. Perseguir parece esfuerzo, parece iniciativa, parece deseo, pero en realidad perseguir es desequilibrio. Es lo que ocurre cuando tus acciones nacen del miedo, no de la elección. Persigues cuando temes perder. Persigues cuando te sientes reemplazable. Persigues cuando tu valor depende de la respuesta de alguien más. Y cuanto más persigues, más confirmas esa creencia. Porque cada mensaje que envías, cada explicación que das, cada vez que te quedas cuando deberías irte, envía una señal. Lo necesito más que tú. Y esa señal destruye tu poder. Y porque en el momento en que el equilibrio se rompe, la dinámica deja de ser igual. Ya no estás participando, estás persiguiendo. Y quien persigue, entrega el control a quien es perseguido. Por eso perseguir nunca funciona a largo plazo. Puede generar atención momentánea, pero nunca genera respeto. El respeto nace de la estabilidad, de conocer tu posición, y no abandonarla bajo presión. En el momento en que dejas de perseguir, rompes el patrón, porque las personas esperan constancia, esperan que sigas escribiendo, que sigas explicando, que sigas demostrando, y cuando de repente no lo haces, lo sienten de inmediato. Hay una pausa, una ruptura en la expectativa, y esa ruptura crea conciencia. Empiezan a notar tu ausencia, empiezan a cuestionar tu silencio. Empiezan a preguntarse, ¿qué cambió?
Y esa pregunta cambia la dinámica. Y ahora ellos prestan atención. Ahora ellos te observan. Ahora ellos intentan entenderte. No porque los obligaste, sino porque quitaste lo que esperaban, tu persecución. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que detenerse es perder. Pero detenerse crea contraste. Y el contraste crea valor. Cuando siempre estás disponible, te vuelves normal. Cuando siempre respondes, te vuelves predecible. Pero cuando te alejas, cuando creas distancia, cuando dejas de dar acceso constante, vuelves a ser visible, porque ahora falta algo, y las personas reaccionan más rápido a lo que falta, que a lo que siempre está presente. Esto no es un juego, es corrección de equilibrio. Es volver a un lugar donde tus acciones no nacen del miedo, sino del control. No dejas de perseguir para manipular, dejas de perseguir para estabilizar tu valor. Y porque en el momento en que tu comportamiento deja de ser predecible, recuperas el poder. Ya no eres fácil de leer, ya no eres fácil de manejar, ya no eres fácil de reemplazar. Y ahí, todo cambia. Ya no estás forzando atención, estás creando las condiciones para que llegue a ti. Porque en un mundo lleno de personas que persiguen, el que no lo hace, destaca de inmediato. Y destacar es el primer paso hacia el control. La mayoría de las personas no pierde el control en sus acciones, lo pierde en sus reacciones, no en lo que hacen, sino en cómo responden. Porque la emoción, cuando no se gestiona, se vuelve visible, y en el momento en que es visible, se vuelve utilizable. Puede que las personas no entiendan tu lógica, pero siempre leen tu estado emocional. Detectan la duda, detectan la urgencia, y detectan cuando algo te afecta más de lo que debería, y en ese instante obtienen acceso a tus puntos débiles, acceso a tus límites, acceso a lo que te mueve. Ahí es donde comienza el control, no con fuerza, sino con observación. Si alguien sabe qué te activa, no necesita enfrentarte, solo necesita presionar en el lugar correcto, y tú reaccionarás, y esa reacción es donde pierdes posición, porque las reacciones son inmediatas, sin filtro, revelan más de lo que deseas mostrar. Respondes demasiado rápido, te explicas a la defensiva, muestras frustración, emoción, miedo, sin control. Y en ese momento, das información, información sobre lo que te importa, y todo lo que te importa demasiado. Puede usarse en tu contra. Por eso el control emocional no es represión, es estrategia. Sigues sintiendo todo, pero no lo muestras todo. Y existe un espacio entre lo que sientes y lo que expresas, y en ese espacio decides. Esa decisión es poder. Porque ahora tu respuesta no es automática, es elegida, medida, intencional. Cuando alguien intenta provocarte, no reaccionas al instante. Observas, ralentas el momento, dejas que la emoción pase antes de convertirse en expresión. Y eso por sí solo rompe sus expectativas, porque la mayoría depende de reacciones predecibles. Empujan, esperando respuesta. Se alejan, esperando que persigas. Crean tensión, esperando que cedas. Pero cuando no lo haces, pierden el control, porque ya no saben cómo moverte. Y cuando alguien no sabe cómo moverte, duda. Y esa duda es poder. La calma no es debilidad. La calma es control bajo presión. Demuestra que tu estado interno no depende del comportamiento externo. Y eso te vuelve difícil de manipular, difícil de leer, difícil de controlar. No necesitas demostrar fuerza de forma ruidosa. La demuestras en silencio, a través del control, del tiempo, de la capacidad de sentir, y decidir no mostrarlo. Porque quien controla sus emociones, controla la interacción, y quien controla la interacción, controla el resultado. La mayoría de las personas malinterpreta lo que significa soltar. Lo ven como rendirse,
como perder, como abandonar algo valioso. Y por eso, se aferran más tiempo del que deberían. Permanecen en situaciones que los desgastan. Persiguen a personas que ya se alejaron. Luchan por resultados que ya no pueden controlar. No porque tenga sentido, sino porque temen perder. Y ese miedo se convierte en su límite, porque en el momento en que temes perder algo, ese algo ya te posee. Dicta tus decisiones, controla tu comportamiento, define tu estado emocional. Dejas de actuar con libertad, empiezas a proteger atención, proteger conexión, proteger resultados, y en esa protección te vuelves limitado, cuidadoso, predecible. Pero el poder no vive en la protección, vive en la libertad de irte, la libertad de soltar lo que ya no te sirve, la libertad de aceptar la pérdida sin perderte a ti mismo. Eso es lo que realmente significa soltar. No es abandonar valor, es eliminar dependencia. Cuando dejas de necesitar aprobación, dejas de ajustar quién eres. Cuando dejas de perseguir personas, dejas de rebajarte. Cuando dejas de intentar controlar resultados, dejas de reaccionar a cada cambio. Y en ese estado, ganas algo que la mayoría nunca alcanza: estabilidad. Porque ahora tus acciones ya no dependen de lo externo. Están basadas en control interno. Nicolás Maquiavelo lo entendía con claridad. La fortuna favorece a quienes no son esclavos del deseo. Porque el deseo crea apego, y el apego crea vulnerabilidad. Pero cuando quieres algo, sin necesitarlo, operas diferente, participas, sin presión, actúas, sin miedo, te alejas, sin dudar. Y eso lo cambia todo, porque ahora no pueden arrinconarte, no pueden forzarte, no pueden manipularte a través de la pérdida. Ya no reaccionas a lo que ocurre, eliges cómo responder. Y esa elección es poder. Este es el punto que la mayoría nunca alcanza. Cuanto menos te aferras, más ganas, porque aquello que sueltas deja de controlarte, y lo que no te controla no puede debilitarte, no puede distraerte, no puede desestabilizarte, no tiene poder sobre ti. Y ahí está la verdadera ventaja, no en lo que tienes, sino en aquello de lo que ya no dependes, porque en el momento en que eres libre, verdaderamente libre, de necesitar algo fuera de ti, te vuelves intocable, y el mundo responde a eso, no porque lo perseguiste, sino porque dejaste de necesitar hacerlo. Entiende esto con claridad. Cuanto más necesitas al mundo, menos te valora, no porque el mundo sea injusto, sino porque la necesidad crea debilidad, y la debilidad cambia cómo te perciben. No ven tu potencial, no ven tu intención, ven tu dependencia, y la dependencia es fácil de manejar, fácil de retrasar, fácil de ignorar, fácil de controlar. Por eso perseguir nunca funciona, por eso explicar nunca convence, por eso aferrarte solo hace que pierdas más, porque en el momento en que intentas retener algo, ya le has dado poder sobre ti. Pero el cambio ocurre aquí, en el momento en que dejas de necesitar, no fingiendo, no reprimiendo, sino eliminando de verdad la dependencia. Dejas de perseguir atención, dejas de forzar resultados, dejas de ajustarte solo para mantener algo, y en ese instante, todo cambia. Tu presencia cambia. Tus decisiones se vuelven más precisas, tus respuestas más lentas, más controladas, tu energía más estable. Y la gente lo siente. No siempre lo entiende, pero lo siente. Perciben la diferencia, porque ahora no estás reaccionando al mundo. Te estás posicionando dentro de él. Nicolás Maquiavelo lo entendía en su esencia. El poder no proviene de lo que tienes, proviene de aquello que no te controla. Cuanto menos te afectan las reacciones externas, más influencia tienes sobre ellas. Ese es el verdadero contraste. Y cuanto menos persigues, más te persiguen. Cuanto menos explicas, más te respetan.
Cuanto menos dependes, más valor adquieres, porque el valor no está en el esfuerzo, está en el control, y el control comienza cuando te desapegas, no de las personas, sino de necesitarlas, no de los resultados, sino de depender de ellos. Aquí es donde la mayoría se detiene. Entienden la idea, pero no la aplican, porque soltar incomoda. Parece arriesgado, parece que estás perdiendo algo importante, pero lo que no ven es esto. Aferrarte es la verdadera pérdida, porque te mantiene reaccionando, te mantiene esperando, te mantiene en una posición donde otros deciden por ti. Pero tú no estás aquí para quedarte ahí. Estás aquí para salir de ese lugar, para entrar en un estado donde tu valor no se negocia, se impone, donde tu presencia no se cuestiona, se siente, donde tu control no se fuerza, es natural, así que libérate de necesitar aprobación, de necesitar certezas, de necesitar controlar todo, porque en el momento en que sueltas esa necesidad, ganas algo mucho más poderoso, autoridad, y la autoridad no persigue, no se explica, no espera, simplemente existe, y todo lo demás se ajusta a ella. Ese es el cambio, esa es la ventaja, eso es poder. Suscríbete ahora, porque el poder no se le da a quien lo busca, pertenece a quien lo comprende.